Buenas noches, hermano. Estamos juntos otra vez para estudiar la palabra de Dios. Y ha sido tan hermoso este tiempo que hemos compartido, pero también le pido que usted lo comparta con otros. Envíelo a otros, envíe a sus amigos, sus familiares. Mire, hermano, es el tiempo de evangelizar. Hay gente dura que no quiere, pero la mayoría de la gente quiere oír las cosas de Dios. Así que vamos a aprovechar este tiempo por la tecnología de poder enviar los mensajes, de orar por las personas, de enviarles la palabra para que la gente, mire, la gente que no conoce a Dios entiende las cosas de Dios. Increíble, ¿no? Bueno, estamos así en este tiempo y estamos tan contentos. No sé si usted se dio cuenta, ya estamos en mayo, cómo hemos pasado el tiempo, pero el Señor nos está ayudando a superar, esa es la palabra, a superar todas las cosas. Yo quisiera compartir con ustedes que es tan controversial a veces, la gente mezcla cosas, ¿no? Una cosa, la otra. Quisiera, por ejemplo, ha habido tanta mezcla de las profecías en cuanto a la tribulación. Hay una mezcla que hay posturas sobre el arrebatamiento y la tribulación. Son cosas muy raras que la gente, y hay muchos cristianos que las están mezclando, ¿no? Las mezclan. Entonces, nosotros vamos a ir por parte. Hay posturas, no quiere decir doctrinas, posturas, por ejemplo, en cuanto a la tribulación y en cuanto al rapto, ¿cuándo va a ser? Ahí están los que creen en el premileniarismo, otros en el postmileniarismo y el otro en el amileniarismo. Pero vamos a ir a lo que dice la palabra de Dios y vamos a mirar estas profecías. Y yo quisiera, como título le puse a esta prédica, el poder que detiene al anticristo. Porque todavía no se manifiesta, porque hay un poder que él lo detiene. Entonces, la tribulación va a ser después del arrebatamiento. Después del arrebatamiento. La Biblia, acuérdese que ¿dónde encontramos estas cosas? Lo encontramos en la Biblia. ¿Y qué es la Biblia? La mente de Dios. Entonces, la Biblia es la mente de Dios, así es exactamente la vida espiritual. Como nosotros tenemos que saber qué es lo que Dios nos dice de estas cosas tan importantes, ¿no? Entonces, a veces los más maduros, los hermanos más maduros, ya van entendiendo la palabra de Dios y van comprendiendo, pero los más nuevos es como la vida normal de un niño. Vio la vida normal de un niño, cuando es chiquito no puede comprender muchas cosas difíciles hasta que crezca. Así nos pasa a nosotros, así es en la vida espiritual como con la vida normal. Ahora, ¿qué postura tenemos nosotros? Acuérdense siempre postura, es una posición. Ahora, no hay dos verdades, hay una sola. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo. Entonces, hay una sola verdad y tiene la doctrina, esta verdad tiene la doctrina de lo que nosotros estamos predicando. Tenemos que encontrar el equilibrio, ni una cosa ni la otra. Entonces, por eso, por la falta de equilibrio o por la falta de no buscar a Dios, a veces, o por la falta de oír cualquier cosa, mezclamos las cosas. No tenemos que mezclar. Tenemos que, en el tiempo, no exacto, pero en el tiempo que el Señor ha puesto cada cosa. Entonces nosotros sabemos que tenemos que buscar en la Biblia, si queremos saber algo, hay que buscar en la Biblia. Dice que, hablando del rapto, ¿no? Aquí el apóstol Pablo, Dios le reveló al apóstol Pablo, y entonces
él ocupó 2 capítulos, de Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses, para enseñar sobre esta doctrina. Y entonces nosotros encontramos que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento no encontramos esta doctrina del rapto, pero Dios la reveló al apóstol Pablo y nos muestra el apóstol Pablo que nos damos cuenta que no hay contradicción, no se contradice la palabra de Dios. En los Salmos también está escrito, dice, la suma de todas las cosas es tu verdad. O sea, Dios siempre nos muestra la verdad. Y vamos a ir a 1 Corintios 15, que lo hemos desgastado estos textos. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dice acá, aquí digo un misterio, que no todos dormiremos. ¿Qué significa no todos dormiremos? ¿Qué significa? Que no vamos a morir. Dormir significa morir. Porque en el Nuevo Testamento la palabra muerte para el cristiano, no para el que no conoce a Dios, es dormir. Porque no muere. Usted sabe que no morimos. El cuerpo queda acá, pero el alma y el espíritu va a Dios o donde tiene que ir. Entonces, no vamos a morir, pero, ahí viene el pero, seremos transformados. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una generación, no sé si es esta, o ya viene pronto esta generación que estamos viviendo, vamos a ser transformados. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a morir. Vamos a ser transformados como somos, así como Jesús, y no vamos a morir. Ahora, esta revelación tan terrible, tan tremenda, que Dios le dio al apóstol Pablo, por eso dice que va a haber en la tierra, cuando venga el Señor, los muertos primero en Cristo serán resucitados, los que han muerto en Cristo, no los otros. Serán resucitados y los que estamos vivos, estamos esperando al Señor, preparados, seremos transformados e iremos a esperar al Señor, lo esperaremos al Señor en el aire y allí nos iremos con el Señor al cielo a las bodas del Cordero. De eso nos habla lo que va a pasar después. Entonces, ¿qué es lo más importante que estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Justamente estamos esperando el rapto. Y cuando venga el rapto, no es la segunda venida. No, la segunda venida es después. El rapto. Cuando venga el rapto, se va a la iglesia. ¿Cuál iglesia? Hay 2 iglesias, Está la verdadera, la nacida de nuevo, y está la religiosa, la religiosidad. Los que se van con Cristo son los que han nacido de nuevo y han lavado sus pecados en la sangre de Cristo. Muy simple. Y cuando se va la iglesia de acá, se va el Espíritu Santo. Con la iglesia nos vamos, con Cristo. Entonces, ahí viene la tribulación. Y la Biblia nos enseña, que yo no voy a hablar de eso, pero más o menos voy a narrar un poquito. En las 70 semanas de Daniel le falta una semana que no se cumplió. Esa semana son de 7 días o de 7 años. Después de que se va a la iglesia con Cristo y que se va el Espíritu Santo al cielo, nos vamos nosotros con la iglesia, el Espíritu Santo, comienza
la gran tribulación. Pero no comienza enseguida. Comienza 3 años y medio, o sea, en la mitad de los 7 días o de los 7 años, va a haber paz. Va a haber cosas. La gente se va a olvidar de que la gente se fue, la iglesia se fue, no está más, no se predica más. ¿Y sabe qué va a pasar? Ahí se manifiesta el anticristo. Va a ser el hombre que va a traer la solución al mundo, va a solucionar todas las cosas. Después otro día le voy a hablar las características del anticristo. Ahora vamos a mirar así sobre encima. Y entonces, cuando viene el anticristo, después comienza la gran tribulación. Y esa semana o esos 7 años, la mitad es paz, la mitad es la gran tribulación. ¿Contra quién van? Ya no está la iglesia. Ya se fue el Espíritu Santo, van contra el pueblo de Israel, que ellos están, siempre acuérdense de esto, que el pueblo de Israel volvió y hizo nación como todas las naciones, pero no restauró su espiritualidad, porque no tienen templo, no tienen sacerdotes, no tienen sacrificio, no tienen nada. Solamente ellos restauraron su nación como nación, pero no la espiritualidad. Y van a venir contra ellos. Y ahí es la gran tribulación y ahí se cumple lo que dice Daniel 9. Después usted lo busca en su casa. Entonces, Dios saca a los cristianos de este lugar, todos los cristianos, y nos vamos con Cristo a los cielos. Y entonces el Señor dice que los que estaban durmiendo van a resucitar y los que estamos vivos vamos a ser transformados, como dice el Señor. Y vamos a ser transformados y en esta transformación que Dios va a hacer con nosotros es porque Él no nos deja para que nosotros pasemos la gran tribulación. Para eso no nos deja. Entonces vamos a ser transformados y nos lleva con Él. Mire lo que dice en el versículo 52, de que estábamos leyendo de 1 Corintios. ¿Cómo va a ser el rapto? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y nosotros seremos transformados. Entonces, es que todos los que seremos transformados, ¿qué es la transformación? Vamos a tener otro cuerpo. No va a ser el mismo, va a ser otro cuerpo. Vamos a tener otro cuerpo porque vamos a necesitar de comer y de no comer. Vamos a ser invisibles, vamos a pasar por una pared o por una puerta cerrada, vamos a pasar igual que el cuerpo de Jesús. Y es ahí donde nosotros seremos transformados y estamos con el Señor. Y acá, entonces la iglesia, cuando se va, por eso hermanos, por eso amigos, como iglesia, tenemos que orar, que la gente se salve. Mire, en esta pandemia, ¿qué ha pasado? La gente tiene miedo, la gente está insegura, la gente está sufriendo, la gente está con angustia. Necesita que le lleven la palabra de Dios y le prediquen. ¿Sabe por qué? Porque es la única manera que la gente se va a convertir. Porque a veces cuando estábamos todo bien, todo era así la vida, y nos acordábamos de Dios. Pero ahora la gente, mal que mal, se acuerda de Dios. Quiere que Dios lo ayude, quiere que oremos por ello. Por eso, hermanos, aprovechemos el tiempo para hablar del Señor. Y hablando del tiempo, vamos a tener unos minutitos vamos a hacer un corte y luego volvemos, pero no se vaya. Vamos a seguir hablando de esto tan interesante.
En la Universidad Siglo XXI hay muchas carreras, pero elijas la que elijas, siempre va a ser una decisión inteligente, porque contás con prácticas profesionales para aplicar tus nuevas competencias a una realidad laboral concreta. Buena elección. Entre nuestras más de 45 carreras está tu futuro profesional. Formamos estudiantes que se transforman en líderes comprometidos con el mundo de hoy. Universidad Siglo XXI. Una educación tan inteligente como quienes la eligen. Te damos gracias por el pan que nos da, Señor, cada día, Señor. Hola, una vez más, hemos estado tratando de probar, así que cualquier interferencia la perdonan, ¿eh? Buenas noches a todos los hermanos, es un gozo. Otra vez, estábamos hablando que la Iglesia y el pueblo de Israel son dos entidades diferentes. No son iguales. Hay doctrinas que dicen que no existe más el pueblo y que ahora es la Iglesia. No. Las dos existen, nada más que son diferentes. Nosotros, la Iglesia, fuimos injertados en el tronco del olivo. Y somos las ramas que damos fruto. Ellos quedaron de lado por 2000 años, pero ahora vuelven al escenario. De eso no vamos a hablar ahora. Pero son entidades diferentes. Ahora dice que en el rapto los muertos en Cristo resucitarán. O sea que seguimos hablando de lo que va a pasar. Porque dijimos, ¿qué detiene al anticristo? ¿Qué poder detiene el anticristo? Dijimos que es la Iglesia, los nacidos de nuevo, por supuesto. No la iglesia religiosa, no. Los nacidos de nuevo, los que son de Cristo, lavados con la sangre de Jesús, esos son la iglesia verdadera. Entonces, dijimos que la iglesia dice que en el rapto, los muertos en Cristo, los que murieron en Cristo, van a resucitar. Y los vivos serán transformados y quedarán perfectos
Y esto mortal, dice, será vestido de inmortalidad. O sea, lo mortal va a ser vestido de inmortalidad. Y ahora sí, vamos a leer nuestro texto de Tesalonicenses, que es tan claro. O sea, está tan claro, no tengo ni que explicar. Dice, Primera de Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ve otra vez, seguimos hablando de lo mismo. ¿Quiénes son los que duermen? Los que han muerto en Cristo, están durmiendo. Para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque, ¿qué es la muerte? Para algunos es el final. No. Para nosotros, la muerte es una separación del cuerpo, del espíritu y del alma. Y el alma y el espíritu somos eternos, seguimos viviendo, el cuerpo queda en la tierra hasta la resurrección, como en este caso. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, ¿ve? Murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. O sea, así como Jesús murió y resucitó y está en el cielo, así Jesús va a levantar a los que durmieron, va a traer con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, estamos hablando de esta generación, que habremos quedado, hablando de la iglesia, no de toda la gente esto no lo sabe ni lo va a saber, habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo va a venir el Señor? Con voz de mando, con voz de arcángel. ¿Todos lo van a escuchar? No, porque no todo el mundo ve las cosas espirituales, solamente la iglesia. Y luego nosotros, ¿ve? Ahí está, tan claro, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, que no nos morimos, eso quiere decir, porque los que se mueren ya están con el Señor. Seremos arrebatados, otra vez la misma palabra, rapto es como raptar, arrebatar es sacar algo a la fuerza. Seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿dónde? ¿Dónde vamos a ser arrebatados? En las nubes, para recibir al Señor en el aire, así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Quiere decir que el día del Señor, acá, cuando dice el día del Señor, se está refiriendo a la gran tribulación. Cuando dice que el Señor va a venir y no viene a la tierra, acabamos de leer, sino los que con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, los muertos escuchan la voz de Jesús, se van a levantar de las tumbas con sus cuerpos y se van a resucitar y van a ir a recibir al Señor en el aire, a recibir, porque Jesús no llega acá a la tierra, en el rapto. Y los que vivimos, acabamos de explicar, vamos a ser transformados y también vamos a ser levantados. Y nos vamos a ir con Jesús al cielo. Y allí estaremos, dice, siempre con el Señor. Eso es lo que dice el verso 17. Y allí estaremos siempre con el Señor. ¿Qué quiere decir? Y después pasamos al capítulo 5. Mire lo que dice el capítulo 5. Estamos leyendo el 4. Dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones
no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque ustedes o vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, ¿cómo va a ser la venida del Señor? Va a ser como ladrón en la noche. No va a ser, no hay un día ni una hora fijada de la venida del Señor. No. Ahora, cuando dice será como ladrón, dando el ejemplo que un ladrón viene cuanto menos lo esperamos. Ni sabemos y llegan los ladrones, así hacen. Entonces, da el ejemplo que no sabemos ni la hora ni el día cuando el Señor va a venir, pero nosotros lo estamos esperando. Ahora, ¿para quién es como ladrón? Para los que no conocen, porque el Señor va a venir y ni saben lo que pasó. Pero nosotros, que lo estamos esperando, no sabemos la hora y el día, no sabemos el año, pero sí lo estamos esperando. Claro, va a ser inesperada como ladrón, pero no nos va a sorprender porque lo estamos esperando. Por eso, hermanos, este tiempo tenemos que hablar de Jesucristo, tenemos que predicar, tenemos que enseñar, tenemos, ¿sabe qué, hermano? De hablar la palabra de Dios, que la gente se salve. Mire, el tiempo es corto. El tiempo es corto. Si era corto antes, ahora más corto todavía. Todo lo que está aconteciendo, si lo miramos proféticamente, se está cumpliendo. Dice que no es hora de dormir, hablando de que nos quedemos ahí dormidos, no. Es hora de hablar del Señor, es hora de ponernos, hermanos, de levantarnos del sueño, ponernos a orar, a velar y a clamar. Y todo esto que nos ha venido ahora también nos hace clamar, nos hace orar, nos hace buscar. Y hay tantos hermanos que están sufriendo el duelo de sus parientes, de sus familias. Hermano, es tan triste cuando llega esto en los hogares. Por eso tenemos que orar y vamos a seguir orando, vamos a seguir redoblando la oración, pero vamos a seguir hablando del Señor y estudiando su palabra. Estas cosas cortitas que yo le enseño, que le vuelvo a recordar, porque yo ya le enseñé una vez al principio, bien detallado, pero quiero que usted cada vez lo recuerde. Que empiece a recordar que el Señor viene pronto, o nos lleva, o nos morimos y nos lleva, o viene y nos busca. Como estamos vivos, seremos transformados. Por eso, hermanos, tenemos que seguir buscando a Dios, hablando del Señor, orando unos por otros. No se desanime si usted está pasando pruebas, si está pasando dificultades, si está pasando angustia. No se desanime. Mire al Señor, que Él viene pronto. Como dice un coro que cantamos en la iglesia, pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar gloriosa. Eso, el Señor viene pronto. Tenemos que estar preparados, esperando al Señor, esperando con gozo, esperando sirviendo, esperando alabando, esperando que el Señor nos provee todas las cosas. Y hemos hecho estos días, lo hemos gastado ese texto, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Y lo vamos a seguir gastando, porque eso es lo que Dios para nosotros. Y por eso, hermanos, vamos a seguir orando y animándonos unos a otros. Y pudiéramos orar ahora mismo. No sé si usted en su casa, usted que lo escucha o que lo escucha otro día o que lo está escuchando mañana, en el momento que lo escucha y está pasando por dificultades, ore con nosotros para que el Señor lo ayude. Señor, te damos gracias primeramente por tu palabra, que es verdad, por tu palabra tan clara que no hay que agregarle nada, que ya está escrito y hoy lo entendemos. Y hoy entendemos, ¿qué lo detiene que no aparece el anticristo? El poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra, la iglesia que todavía está orando. Podemos detener las fuerzas malignas y oramos por los hermanos que están, Señor, especialmente pasando con este coronavirus, están, Señor, enfermos. Oramos, Señor, mandamos tu palabra a sus cuerpos, que se seque todo espíritu
espíritu inmundo de infección que ha entrado en sus cuerpos, Señor, que se seque y venga el poder de resurrección a sus cuerpos. Si no es el tiempo que tú tienes que llevarlo, ayúdalo, Señor, a cada uno de los hermanos. Tú conoces los nombres de lo que están pasando esta situación. En cualquier lado, en cualquier ciudad, en cualquier parte del mundo donde estén los hermanos, fortalece a los hermanos. Llénalos de poder, de vigor y Señor, y que sepan que nada puede acontecer sin tu permiso, sin que tú lo permitas, Señor. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús y seguimos alabando y seguimos confesando tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos volvemos a encontrar.